El amo del mar es el amo de todo. Los griegos estaban convencidos de ello mucho antes de que Cicerón pronunciara estas palabras. En el siglo V a.C., Atenas movilizó todos sus recursos para convertir el Pireo en el puerto militar más importante de toda Grecia. Sus instalaciones nada tenían que envidiar al esplendor de los templos centenarios, pues se diseñaron para albergar la mayor armada del mundo heleno. En sus dársenas descansaban no menos de 300 trirremes, los buques de guerra más famosos de la antigüedad. A pesar de las dificultades iniciales en la arquitectura del trireme, esencialmente sus dimensiones, ángulo de inclinación y recorrido de los remos a los que se sumaba el entrenamiento de las tripulaciones para conseguir una boga organizada, la concentración de esfuerzos permitía un mejor gobierno del buque y el aumento de la potencia en tramos de boga cortos durante el combate para emplear el espolón de proa. La primera y más famosa batalla naval de la antigüedad en que los trirremes se utilizaron fue la de Salamina, en el 480 a.C., que enfrentó a la flota griega, principalmente la de Atenas, a la armada persa, numéricamente muy superior. Cuando los ingenieros navales quisieron incrementar la potencia y la rapidez del barco provisto de un único banco de remeros, idearon repartirlos en dos. Los del nivel inferior remarían a través de aberturas laterales en la carena, los del nivel superior por encima de la regala. Para añadir un tercer nivel de bancos faltaba sitio dentro del casco, y aumentando sus dimensiones se obtendría un barco mucho más profundo, mucho más pesado y mucho más lento, por lo que perdería las ventajas esperadas del tercer nivel de remeros. Entre 550 y 525 a.C., se encontró la solución. Se añadió una plataforma exterior, parexeiresia, dispositivo auxiliar para los remos, proyectada lateralmente más allá de la obra muerta. Se conseguía así sitio para un tercer banco de remeros sin modificar profundamente la línea general del casco. La construcción y mantenimiento de las fuerzas navales en la Atenas clásica, con el objetivo de conservar la supremacía naval y de ese modo obtener el control de la navegación en el mar Egeo, implicó la creación de un enorme mecanismo financiero y logístico. Gran parte de la vida económica y social en Atenas estaba dirigida al mantenimiento de la escuadra, que en su momento de apogeo llegó a totalizar unas 300 naves. El trireme apareció en un contexto en el que poco a poco la táctica del combate naval había evolucionado lentamente, pasando de la lucha al abordaje al uso del espolón. Este cambio es significativo en el momento en que, para combatir con el espolón, el factor clave no es el adiestramiento de los hoplitas para el combate cuerpo a cuerpo, sino la habilidad de maniobrar y la velocidad para buscar una posición favorable en la manera de embestir e inutilizar las naves enemigas. El arma por excelencia de los trirremes en la Grecia clásica era, pues, el espolón o émbolos, y aquella marina que más y mejor perfeccionó el adiestramiento de los tripulantes y las características de las naves fue la que obtuvo el dominio del mar. La difusión de este tipo de nave que reemplazó a los pentecónteros, fue un proceso bastante lento, ya que se trataba no de naves especialmente difíciles o caras de construir, por comparación, sino porque requerían una inversión en recursos humanos, y por tanto financieros, que tardaron en estar disponibles. Inicialmente fue adoptado en los arsenales de Tiro y Sidón, en la desembocadura del Nilo, en Corinto y hasta en Siracusa. En la batalla naval del Ave, verano de 494 a.C., la flota griega solo constaba de trirremes. El obstáculo que supone la ausencia de representaciones en la cerámica griega de la época se salvaría con la consideración de que el trirreme no había sustituido al pentecóntero como principal barco de guerra, hecho que se fue produciendo posteriormente hasta llegar al siglo V a.C., en que el trirreme se convirtió en la nave fundamental de las armadas griegas. El autor griego Polieno hace mención expresa al trirreme como barco de guerra constitutivo de la flota de Gelón, quien en 480 a.C. hizo rendición de cuentas ante la asamblea de Siracusa de los gastos ocasionados en la guerra contra el cartaginés Amílcar Magón, entre los que se encontraban los generados por los trirremes. Durante las guerras médicas del siglo V a.C., la nave de guerra por excelencia era ya el trirreme, no solo en el bando griego,
sino también por parte de los persas. La hegemonía del trireme en las escuadras del Mediterráneo abarca los siglos V y IV a.C., hasta que fueron superadas por las galeras de gran tamaño de la época helenística. No obstante, el trireme se siguió utilizando hasta bien entrada nuestra era, como nave de exploración o de escolta, si bien más pesado y orientado al combate de abordaje. En el año 480 a.C. en la batalla de Salamina, según Heródoto, Atenas proporcionó 180 triremes de un total de 378. Cualquiera que sea la cifra aceptada, los autores coinciden en el hecho de que los triremes atenienses representaban la mitad de las galeras de este tipo presentes en la batalla. Pero estos navíos, que eran de entre los primeros de este tipo de la ciudad, no tenían todavía puentes en toda su extensión. Según Plutarco, fue Cimón quien, con ocasión de la batalla del Eurimedonte, 467 a.C., mandó unir el puente de proa a popa para posibilitar un aumento del número de combatientes y dar más capacidad ofensiva a los triremes. Cimón los hizo más anchos y los dotó con pasos entre sus puentes, de forma que, cargados con muchos hoplitas, se comportaron con mayor efectividad contra los enemigos. La rapidez del trireme, su solidez en relación con los modelos anteriores más largos, facilitó su construcción. Fue el instrumento que permitió a Atenas extender su hegemonía en el mar durante el transcurso del siglo V a.C. No hay pruebas arqueológicas de cómo era exactamente un trireme, ya que los restos de naufragios de la antigüedad son en su inmensa mayoría de buques civiles. Las piezas de madera tienen flotabilidad positiva, y los restos sumergidos de naufragios pertenecen a buques de carga, debido a que el peso de la carga ha mantenido bajo el agua los restos. Los arqueólogos y los historiadores especializados admiten que el sistema de construcción era el mismo para los triremes y los barcos longos, barcos de guerra, con renos. Gracias al descubrimiento de tinglados cubiertos en Cea, uno de los puertos militares de El Pireo, y a las campañas de excavaciones realizadas desde 2000, se tiene una idea bastante precisa sobre las dimensiones de un trireme. En las tinglados de piedra se descubrieron los arsenales en que se alojaban los triremes cuando no estaban navegando. La iconografía también aporta algunas pruebas de cuál era su forma general, pero no permite determinar el método de construcción usado. Se ha partido de la hipótesis de que el método de construcción era el mismo que el empleado en las naves mercantes que se han encontrado. Esta hipótesis es meramente orientativa, puesto que existen argumentos en contra, ya que a lo largo de la historia de la construcción naval abundan los ejemplos en que la técnica de construcción de los buques de guerra es totalmente distinta de la de los cargueros. Estas naves tenían cerca de 36 metros de eslora, y tenían una manga próxima a los 5 metros. La altura bajo el techo de los navíos era de 4 metros, y se estima que la altura del casco fuera del agua era 2,15 metros. El calado era más reducido, de apenas 1 metro, para facilitar la varada y puesta en seco del casco, como atestiguan los textos que mencionan a los hoplitas viniendo de la playa y embarcando en las naves a flote, los mesenios que habían acudido en auxilio y, entrando con las armas en el mar, habían subido a bordo, luchando desde los puentes lograron arrebatárselas cuando ya eran remolcadas. La relación eslora-manga era en cambio muy elevada, 10:1, lo que hacía que el buque fuera muy rápido. Su capacidad para aproximarse muy cerca de la costa se explica por el fondo prácticamente plano, sin quilla. La forma redondeada de la popa, característica de los navíos antiguos, ayudaba a esta maniobra ya que el trireme se disponía de cara al mar. El trireme en realidad no era un barco sólido y sus defectos, numerosos, eran también el resultado de sus cualidades. Ligera a fin de ser rápida y ágil, era frágil en contrapartida, sobre todo en los choques laterales, lo que explica la estandarización de la práctica de la embestida con el espolón. Rápida en ser construida, su estructura sufría con una permanencia prolongada en el mar que provocaba un deterioro de la madera, deformando las cuadernas y causando, en consecuencia, una pérdida de estanqueidad. Además, era un barco que envejecía mal, cuya madera se pudría al cabo de algunos años.
Para paliar este defecto se emplearon para construir los trirremes, tablones de abeto o de pino negral, imputrescibles, provenientes de Macedonia. El lino de las velas era importado de Egipto. El coste de fabricación era extremadamente elevado, los materiales utilizados eran raros en la región de Ática, y su importación sujeta a múltiples riesgos. En 1985, se creó una asociación para reconstruir un trireme ateniense, financiada por el banquero británico Frank Wells. Utilizaron los resultados de las excavaciones arqueológicas, una galera llamada Olimpias fue botada en el astillero de El Pireo. En 1988, se llevaron a cabo los primeros ensayos con 170 remeros voluntarios, el Olimpias consiguió alcanzar una velocidad de 9 nudos, pero solo durante unas cuantas decenas de metros. En 1994 se hicieron otras pruebas. Los resultados parecen confirmar la disposición con 3 remos movidos cada uno por un remero, la falta de experiencia de la tripulación y su más grande talla media unos 20 centímetros que la de los remeros de la época que impedían reproducir el rendimiento de sus naves. En 2004, el Olimpias transportó la llama olímpica durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Si te gustó nuestro trabajo déjanos un like y suscríbete al canal de YouTube sería de mucha ayuda. Somos Ingenierías Militares.